Buenas tardes, hermanos, hermanas, bendecido, iglesia bendecida en el nombre de Jesús y todo aquel que nos escucha a través de los medios que Dios está utilizando para llegar este mensaje a su persona. Quiero compartir algo que es de actualidad y a veces pregunta, pastor, ¿y va a seguir hablando acerca del coronavirus? Y yo le digo, tengo que hablar de esto porque esto ha afectado a nuestra población, al mundo entero, es algo muy relevante, pero quiero enfocarme más en lo que Dios tiene para nosotros, que todo esto que está sucediendo. Y si bien es verdad que hasta ahora los esfuerzos humanos por erradicar esta pandemia han sido infructuosos y cada día estamos viendo cómo se incrementan las noticias negativas, fomentando aún más el miedo a la población, porque estamos hablando de vidas humanas, hermanos, de vidas humanas. Y en el caso nuestro, aunado a los problemas internos que tenemos, porque tenemos problemas internos, tenemos un problema de bloqueo internacional, tenemos una inflación galopante, tenemos crisis hospitalaria, está a los ojos de cualquiera que se acerque a cualquier centro hospitalario, ver cómo está la condición allí. El estado también de cuarentena al que estamos sometidos actualmente, las fuentes de trabajo que están paralizadas. A esto también está unado una crisis de gasolina. Y para ponerle un botón arriba al frasco, pues una tapa al frasco, tenemos una pandemia en pleno desarrollo. Bueno, y sin ser analista o sociólogo, podemos mirar hacia el futuro y coincidir en que estamos viviendo momentos muy difíciles de manejar, que humanamente no se avisora una solución a corto o mediano plazo. Así que toda esta situación que estamos viviendo de una manera u otra va a venir afectando y ya está afectando a la población venezolana y al mundo entero, porque esto lógicamente va a provocar en nosotros temores, miedo por la aprensión, la cual opera en nuestra mente y en nuestras emociones. La aprensión viene a ser el recelo o el temor que sentimos contra alguien o algo por miedo a que sea perjudicial o peligroso. Y esto, bien sea que sea fundado o sea cierto, nos va a afectar. Nos va a afectar y esto es lo que estamos viviendo en cierta manera cada uno de los venezolanos. No solamente estoy hablando de de Venezuela con un sesgo, ¿no? Estoy hablando de que a toda persona que viva en Venezuela y aún aquellos que están en posición de otros países, que están fuera de nuestro país, también les afecta, porque esto le va a traer ansiedad, ansiedad por lo que ha de ocurrir. Y bueno, este temor que estamos viviendo, la Biblia lo llama a esto espíritu de temor. El miedo, el temor, pánico, fobia, como usted lo quiera llamar, no es una enfermedad en sí misma, sino es un demonio que nos aleja de Dios. Nos quita la esperanza, nos quita el gozo, nos enferma lentamente con la finalidad de ¿qué? De destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Su misión es que perdamos la fe. ¿La fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que la fe es un arma poderosa en la mano de aquel que ama al Señor? La fe rompe paradigma, estructura. La fe llega a donde no puede llegar nadie. Ahora, este espíritu de temor, ¿dónde trabaja? Bueno, va a trabajar en nuestras mentes y va a tratar de controlar nuestras emociones. Su estrategia, bueno, él va a inundar nuestra mente y emociones con malas noticias, pero nos va a hacer ver que no hay posibles soluciones. Va a trabajar en la mente de manera que yo pueda razonar de una manera humanista, conforme a la cultura del mundo, basado en conocimientos antropocéntricos, en conocimientos del hombre, cimentado en el hombre. Y es tremendo esto porque siempre nos vamos a poner en lo que el hombre espera o sabe, pero no en el conocimiento que viene de Dios. Su finalidad, bueno, es una de las cosas que hace este demonio de temor para que perdamos
la calma y la paz. A eso nos quiere conducir, a que vivamos en un momento de angustia y que este temor pues nos vaya llevando a una depresión y a una desesperación, que en algunos casos nos lleva a lugares inconfesables. Una persona con temor se desequilibra, pierde el control de sus emociones y puede llegar hasta la depresión y la locura. Y tal es el caso pues que estamos viviendo acá en Venezuela. Mucha gente no tiene ahorita en estos instantes cómo ganar el sustento para la comida del día a día, para la comida, para la alimentación, porque sus trabajos han sido diezmados. Sus trabajos, muchos han perdido el trabajo. Esto es tremendo. ¿Cuándo empezó esta situación? Bueno, esta situación es importada, esta situación no era de Venezuela. De Venezuela sí eran los problemas que teníamos, los problemas que ya les nombré anteriormente. Pero el problema de la pandemia comenzó en diciembre del año 2019, en la provincia de Hubei, en Wuhan. Específicamente allí se inició un contagio de este virus a seres humanos. ¿De cuál virus? Del COVID-19. Este virus comenzó a diezmar a la población de Wuhan hasta convertirse en una pandemia. Este virus tiene un alto poder de contagio. Bueno, y sacando algunas cuentas, porque yo le he seguido en cierta manera cómo se ha venido desarrollando todas estas cosas, a manera de información y tomando como unos parámetros desde el día 29 del mes de marzo. Para ese entonces habían 3.486 fallecidos. Hoy a la fecha, 14/4/2020, hasta esta fecha tomé yo, verá, hay 123.358 fallecidos. Claro, esto es a nivel mundial. Lo que quiere decir que en tan solo 16 días este virus mató a 5.680 personas diarias, para un total de fallecidos de 90.872 personas. En tan solo 16 días y hasta la fecha que le dije, es decir, 4 meses, 13 días, contaminó prácticamente este virus al mundo entero. O sea, desde el 1 de diciembre hasta la fecha de hoy, salió ese virus de Wuhan y contaminó casi toda la tierra habitada. Tremendo, ¿verdad? Y esto aunado a un aumento exponencial. Es decir, que comenzaba matando 10, después iba a 20, después iba a 40, iba a 80, prácticamente iba duplicando las muertes, hasta llegar ahorita que tenemos este número de 5.680 muertes diarias a nivel mundial por este virus. Y las noticias que actualmente estamos recibiendo no es algo que nos dé tranquilidad. La noticia dice que todavía no se ha conseguido la vacuna y que puede tardar un año en conseguirla. La gente ahora misma está en una pandemia de temor. La gente está atemorizada tremendamente y no hay qué solución. Y esto es desesperante para muchos. Y más para aquel que no tiene al Señor, porque aquel que no tiene al Señor, ¿de dónde, dice la palabra, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero aquel que no tiene fe, aquel que no ha creído en el Dios Todopoderoso, aquel que no profesa la fe cristiana, está pasando por una situación de terror. No sabe qué pensar, porque el vecino que tenía cerca se murió la noche anterior, el familiar que estaba en tal sitio falleció y hay esa angustia. ¿Y cuándo me tocará a mí? Todas estas cosas pululan en la mente del ser humano. Y si somos sinceros, esto nos está afectando a todos, sin distingo de raza, etnia, religión, a todos nos está afectando esto. Y ahora muchos están pensando, tal vez, ¿y dónde está Dios? Tal vez algunos lo dicen a boca de jarro y otros solamente piensan para sus adentros. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo los síntomas de esta pandemia, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual o psicológico.
porque vemos que se está perdiendo la calma y la paz. Y está afectando la conducta del ser humano. Está volviendo al ser humano egoísta. Y se está mucha gente alejando de la fe. Y esto está llevando al pueblo, a familias, a la depresión y a la desesperación. Y en algunos casos hasta el suicidio. Alguien con temor es una persona desequilibrada y pierde control de sus emociones. Y puede llegar hasta sumo de la depresión y hasta la locura. El creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita y no puede conquistar porque cae en la frustración y la derrota. Cuando una persona está baja, el temor no le permite que ame, porque siempre va a tener desconfianza y seguridad. El temor en el amor hace que vengan celos, contiendas, destrucción. El temor daña. Cuando el demonio de temor está en la vida del creyente, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e insensible. No permitas que el temor te afecte. Los temores vienen del infierno, son mensajeros del diablo y vienen a traer desgracias en nuestras vidas. Ellos tienen puertas abiertas por las cuales entran a nuestras vidas, puertas que en algún momento nosotros le hemos abierto, aún por el mismo temor. Y van a controlar, si nos descuidamos, nuestra mente y nuestras emociones. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 lo siguiente: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Escuche bien, Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Sabe qué nos ha dado Dios? Sino que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Le leo el texto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que lo primero que tú debes saber como cristiano, hermano, hermana, amigo que me escucha, debes saber y meterte esto en la cabeza, que Dios no te ha dado espíritu de temor. ¿Qué haces tú temiendo? Si Dios no te ha dado ese espíritu, Dios te ha dado un espíritu, repite conmigo, un espíritu de poder. Diga conmigo, yo tengo un espíritu de poder, yo tengo un espíritu de amor, yo tengo un espíritu de dominio propio. En eso debes enfocarte. ¿Por qué? Porque el temor, mire lo que trae el temor. Mire las consecuencias del temor. En Job 3:25 al 26 dice: porque el temor que me espantaba, el temor espanta. Y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor trae desgracia. Si piensas continuamente en algo que te va a venir, recuerda que tú tienes poder. Dios te ha dado poder en tu boca. Si tú declaras lo que es malo, eso es lo que te va a venir. Y dice acá no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. La Biblia del Jubileo dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Nunca tuve prosperidad. O sea, no estaba en una ruina física y espiritual. Y acá la palabra dice nunca. Y dice: nunca me aseguré, ni nunca me reposé. Siempre estuvo en angustia. Mientras este espíritu estaba allí, siempre estaba en angustia. Y dice: y me vino turbación. ¿Y qué es turbación? Bueno, es este espíritu que sorprende, que aturde a la gente, de modo que no acierte a hablar o a proseguir en lo que estaba haciendo. O sea, lo desvía del camino del Señor. Y la Biblia de las Américas dice: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Jesús dijo: no temas, no temas. Entonces no debemos por qué temer, porque el Señor dijo también: confía, yo he vencido al mundo. Dios tiene el poder para vencer a tus enemigos y más a este espíritu. Hay un espíritu superior que Dios ha puesto en ti, se llama el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, de paz, de dominio propio. Y tienes que apropiarte de eso.
porque si no, no vas a tener reposo, ni vas a estar tranquilo, ni vas a tener descanso, vas a estar todo el tiempo turbado. Mire, hay una anécdota que es de la vida real, que vi en estos días revisando la internet. Se la voy a contar brevemente, pero para que usted vea cómo actúa este espíritu. Mire, en las noticias de la internet leí acerca de este caso. Una señora que al saber de la cuarentena y la situación del COVID-19, tuvo mucho temor. Se aterrorizó, empezó a temer porque temía demasiado a contagiarse. Tanto fue así que se quedó en su casa y se dispuso a no salir, a no tener ningún contacto con personas, no recibía visitas, no trataba con nadie, se mantuvo en su casa, aislada, hasta el punto de que ni siquiera salía al supermercado a comprar sus alimentos y sus productos de primera necesidad, sino que lo que hacía era que lo compraba mediante el delivery o reparto a domicilio. Pero a los días esta señora comenzó a sentirse el pecho apretado, con fuerte tos, con dolor, presentaba fiebre, estaba presentando una sintomatología sospechosa y se tuvo que ver en la necesidad de hacerse la prueba del COVID-19. ¿Y sabe qué? Resultó positiva. Y usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo se contaminó? Y ella también se hallaba sorprendida, no hallaba explicación de lo que había sucedido. Se había contagiado. ¿Cómo me contagié? Y mire, me acordé yo del versículo en Job, el capítulo 3, 25. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, posteriormente se hicieron las investigaciones del caso. Y sabe, resultó que el repartidor de supermercado la contagió. Tremendo, ¿verdad? Y usted dice que yo no creo eso. Bueno, no lo crea, pero así funciona. Y ese es lo tremendo. ¿Y qué es el temor? El temor es tener recelo de un daño futuro. No importa que sea en tu mente, no importa que sea en la realidad. Todo es que tiene recelo. Y la palabra recelar significa temer, tener desconfianza, sospechar. Y quiero tomar la palabra desconfiar, porque la palabra desconfiar tiene el prefijo des y después confiar. Y este prefijo denota negación o inversión del significado de lo que le sigue en la palabra en cuestión. O sea, si des sin y confiar, proviene de fe, entonces sin fe, hermano. Ve allí, el temor lo que quiere es que tú quedes sin fe. Lo contrario de fe es el temor. Y la fe es el lado positivo. El temor es el lado negativo. Imagínese un cuadro y parta una línea por el medio y comienza a numerar del 1 a X número hacia la derecha. Todo ese número a la derecha suma, pero si usted lo pone del lado izquierdo, va a restar. Así que la fe tiene un problema en la mente del hombre. Cuando usted piensa negativamente, cuando usted piensa en una fe que no edifica, que no construye, que no suma, eso es temor. Y es una fe mal empleada, es una fe mal utilizada. Es fe, pero cuando usted comienza a mal utilizarla, se convierte en temor. Y el temor resta, el temor daña. La palabra en Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que no pide con fe, continuamente está para allá y para acá. Y dice la palabra, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y sabe, Satanás conoce la palabra. Y él solamente se aprovecha para torcerla.
Él quiere que tu fe sea utilizada de manera negativa y Él sabe esto y Él lo va a usar para anular tu fe, hermano, y obstaculizar las bendiciones que Dios tiene para ti. Y tú tienes que abrir los ojos. Y esta pandemia, esta situación, está proveyendo el caldo de cultivo para que tú entres en espíritu de temor. Y hoy quiero hacerte una pregunta, o quiero pararme un momento y hacerte una pregunta. ¿A qué le temes tú hoy día? ¿Al coronavirus? ¿A enfermarte? ¿A la muerte? ¿A quedar en indefensión? Porque hay grandes promesas en la palabra de Dios. Hay grandes promesas en la palabra de Dios, hermano. Y es tremendo, porque hay una palabra que está en Filipenses 4:8, que es tremenda y que nos viene al dedo en este día. Quiero leérsela porque es interesante lo que dice esta palabra. Y una palabra que nos va a edificar. Mire lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esas son las palabras del apóstol Pablo. ¿eh? Así que vamos a pensar todo lo que nos edifica, todo lo que es virtud, todo lo bueno, todo lo sano, todo lo que proviene de Dios. Eso es lo que vamos a hacer para poder combatir este espíritu de temor, hermano. Si es el coronavirus, en el Salmo 91, 2 y 3 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Así que no debo temer, porque Dios me va a librar. Esto no quiere decir que yo no guarde los requerimientos médicos, porque eso sería atentar a Dios. Pero tengo que tener en mi corazón la fe cierta y sobrenatural de que a mí no va a llegar esto. En la enfermedad, si es temor a la enfermedad, tomo la lectura en Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y Egipto representa al mundo, y hoy el mundo está muriendo por esta pandemia, y muchos son los que están muriendo por espíritu de temor. Pero aquí hay un secreto. El secreto está en que nosotros debemos hacer lo recto ante los ojos de Dios, escuchar sus mandamientos, guardarlos, guardar sus estatutos. Y el Señor te promete que ninguna enfermedad que envió a los egipcios te llegará a ti. Tengo temor a la muerte. Bueno, la palabra nos dice lo siguiente en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. En todas las cosas, aún en estas que estamos pasando, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha amado. Así que tengo la seguridad, dice en el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya tengo confianza. Aun cuando la muerte viniere, me voy con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Así que no tengamos temor, hermano. El temor lo que va a crearte es más problemas, más ruina. Entonces, tienes temor de un virus que a lo mejor nunca va a llegar a tu casa. Porque Dios guarda tu casa, Dios guarda tu hogar. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no agradamos a Dios, ¿cómo Dios nos guarda? Así que tengamos fe.
hagamos lo que tenemos que hacer humanamente, pero dejémosle el resultado a Dios. Yo sé que después que pase todas estas cosas y estas situaciones que aparentemente no tienen una solución, Dios va a traer algo especial, algo sobrenatural y algo nuevo. Y sería interesante pensar que debemos guardarnos en el Señor para recibir esas bendiciones que Dios tiene. Estamos siendo probados seguramente. Dios está haciendo una selección. Procura de estar allí dentro de esa selección. Así que quiero concluir esta predicación con lo siguiente. Mire, el espíritu de temor daña el alma, nos aleja de Dios, obstaculiza las bendiciones e impide que el propósito de Dios para nuestra vida se cumpla. Yo solo sé esto. Solo sé que antes estaba enfermo y ahora estoy sano en el nombre de Jesús. Estaba triste y hoy he conocido al Señor Jesús. Tengo al Señor Jesús en mi corazón. Por lo tanto, tengo el gozo de Dios en mi vida. Sabiendo que mi Señor escucha mi oración, responde mis plegarias y me guarda de todo mal. Antes estaba enfermo, ahora estoy sano en el nombre de Jesús. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Hoy he sido salvo de la muerte por su gracia. Gloria a Dios. Aprendí que el temor me aleja de Dios, que me quita la esperanza, que nos quita el gozo, que nos enferma y termina destruyendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando claudicamos en la fe. Recuerda, mira, el Señor dijo, he aquí yo he dado potestad, mi Dios, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Es una promesa. Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. No permita que el espíritu de temor te quite la autoridad y te quite el poder y te haga inservible. No permitas eso. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, le estaba diciendo, le dijo estas palabras: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo te pregunto, ¿por quién recibiste el Espíritu? ¿No fue por la fe, por el oír la palabra de Dios? Tú tienes el Espíritu Santo, hermano. Entonces le dice el apóstol a este pueblo, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a ir a acabar por la carne. No, hermano, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado poder y autoridad. Nos ha dado poder en nuestras bocas para reprender y hollar escorpiones. Así que somos hombres y mujeres de fe. Activa tu fe. Levántate, hermano. Comienza a creer las promesas de Dios, comienza a declarar promesas, comienza a profetizar las promesas, comienza a profetizar que no sabes si realmente, yo no te puedo decir cómo va a resultar esto, pero sé que cuando yo me enfoco en Dios, todas las cosas van a resultar para bien, conforme a lo que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Así que cuando usted empieza a activarse en fe y empieza a declarar en fe, van a ocurrir cosas sobrenaturales. La fe de Marta trajo la resurrección de Lázaro. Claro está, el Señor lo levantó, pero Marta tuvo fe. Creyó y el Señor le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, nos ha dicho en la palabra. A Marta le dijo, te dijo que si crees, verás la gloria de Dios. En Juan 11:40. Así que si crees sobrenaturalmente verás los milagros que Dios tiene para ti y que van a ser manifestados en tu vida. Así que actívate. La fe no es un concepto, la fe es el poder de Dios que mueve el resorte más profundo de tu ser para que tú seas bendecido. Así que como está escrito, hermano, mas el justo por la fe vivirá. Así que cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así que cree que Dios tiene la solución a esto. Dios es tu proveedor, hermano. No puedes pensar que vas a quedar en la indefensión. Dios se proveerá del cordero. Clama a Dios y Él enviará a los cuervos. Eso no lo hacía. No lo hizo con Eliseo. No lo hizo con mucha gente. No lo ha hecho contigo. Entonces, apropiate de ese poder, apropiate de la palabra de Dios, apropiate de que tú, desde que conociste al Señor, nunca has estado solo, siempre te sorprende, aún en las cosas más pequeñas.
Así que iglesia, amigo, actívate. No te dejes llenar de información que lo que quiere es destruirte. No permita que la información te destruya. Camina en fe, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mi hermano. Que el Señor les guarde.